Espero que el día de hoy ustedes me puedan contestar. Uts Matiosh, que están bien. Miren que tengo el día de hoy aquí. Muchas de estas se las han ganado porque muchas guías están con todo el punteo y los felicito. Espero que sigan trabajando así. También quiero comentarles que he visto que hay todavía tareas copiadas, pero les están dando copia mal, les están dando copia al revés, no sé, y la cosa es que están con puntos perdidos. Les mando un fuerte abrazo, los dejo con la clase del día de hoy y espero que sigan poniendo atención porque es importante aprender un nuevo idioma. Bueno, entonces vamos a comenzar de lleno con nuestras descripciones. En este caso vamos a describir a un árbol y en Cachiquel se dice riche. Hay varias descripciones que podemos hacer de acuerdo a su adjetivo, su adverbio o el verbo que podemos utilizar. En este caso, la semana pasada les había mandado yo estas hojitas con descripciones. Vamos a utilizar esta que tiene color verde y vamos a decir abonil, tu color. Como yo estoy describiendo mi árbol, ¿qué color puede tener? Verde y café, ¿verdad? Entonces sería resh, abonil, resh, chuka, kakoj. Entonces sería verde y café. Vamos a ver la descripción de tamaño. ¿Qué tamaño está ahí? Ahí, grande, grandísimo, pequeño. Nim, nimalej, kool, loman si fuera mediano, este no está aquí, pero ustedes lo tienen. O chutín si fuera diminuto. En este caso, un árbol, yo le voy a poner animalem, nim. Hay otra descripción acá abajo. Julei chi naoj, otras características. ¿Qué otras características puede tener el árbol? Miremos. Jubul es un olor agradable. Hay unos árboles que huelen muy delicioso. Si es bonito, si es fuerte, si es fresco. En este caso vamos a elegir jebel, que significa bonito. Entonces, jebel. Otra son los adverbios. Los adverbios son bueno, mucho, bastante. Siempre, en este caso, ¿qué se adapta a mi árbol? Voy a poner que es bueno, ¿verdad? Uts ok. Uts ok. Y por último, vamos a ver la descripción en un verbo o una actividad que tengan. Por ejemplo, aquí está. Se puede ser nasipaj, kakaslem, que es nos regalas vida, o proporcionas aire, o descansamos bajo tu sombra, te veo en el pueblo. Podemos elegir cualquiera de estas descripciones de verbos. En mi caso, yo voy a poner yo hushlam. La tercera, chi, rushe, rushe amujal. Entonces la descripción sería banoj, yo hushlam, chi, rushe amujal. Esta es otra forma de hacer la descripción de che, árbol, abi, che, nombre che, abonil, resh, kakoj, abonil, verde y café su color. Animalem, ese tamaño, ¿verdad? Nim awaken, que es alto y grande, ¿verdad? Hulei chiknaoj, atlokolaj, atnimalej. Adverbio más verbo, hantape, nayari, kak, ik. Miren, entonces sería también con la flor, su descripción. Aquí podemos ver que el nombre es flor, los colores son blanco y verde su color, que es tamaño mediano. Aquí dice atjubul, que es de un olor agradable. Y usted puede hacer sus descripciones de cualquiera de las dos formas utilizando esta guía de las descripciones que aquí está. Es para una redacción de un poema corto que vamos a hacer después.
Entonces, esto es lo que trabajamos el día de hoy, es la descripción. Usted puede observar las características de lo que va a describir, viene en su hoja de trabajo cómo lo va a describir. Con estas dos opciones que les di para una descripción, usted lo puede hacer de las dos formas y que esté bien escrito, siempre se va a calificar la ortografía. Fíjense que les quiero recordar también un poquito de la estructura de una frase. Se recuerdan que primero va los artículos, ri o jun o algún número, luego van los adjetivos, que son todas las descripciones, tamaños, colores, sabores, olores, son descripciones, y de último va el sustantivo. Se los recuerdo porque desde la segunda unidad lo hemos venido trabajando y algunos lo siguen haciendo mal. Espero que saquen buenas notas en esta unidad. Por lo visto creo que sí, porque he puesto muchas caritas alegres. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Kerika, Yok Choyan Chik.